Hola, este es el quinto video explicativo del tema integrales de funciones escalares, donde presentaremos algunos métodos de integración y resolveremos algunos ejemplos. Este material es complementario al teórico práctico propuesto y no lo reemplaza. Lo que sabemos hasta ahora es que las integrales definidas nos resultan útiles en el estudio de procesos de cambio, y podemos hallarlas a partir de encontrar una primitiva para su función escalar integrando. Si así lo hacemos, mediante la regla de Barrow, podemos hallar cualquier integral definida restando la aplicación de dicha primitiva en los extremos de integración. Por esto, hallar una ley algebraica para alguna primitiva de la función integrando resulta de interés, por lo que procedimos a preguntarnos cómo podemos hacerlo, y si siempre podremos encontrarlas. Ya hemos respondido que no para toda función dada por una ley algebraica podremos hallar primitivas dadas por leyes algebraicas simples, y que para estos casos, en los que no existe una primitiva algebraica simple, deberemos recurrir a métodos numéricos. Pero para los casos en que sí podamos hallarlas, ¿cómo debemos proceder? Hasta ahora hemos encontrado primitivas inmediatas, es decir, aquellas que podemos hallar simplemente aplicando la definición de primitiva y trabajando por prueba y error. Por otro lado, hemos visto que aplicar propiedades algebraicas o propiedades de la integral nos permitía descomponer expresiones complejas en una combinación sencilla de primitivas inmediatas. Sin embargo, no siempre las expresiones a integrar admitirán estas estrategias. Para algunos casos comunes existen métodos de integración. Estos surgen a partir de reglas de derivación o propiedades algebraicas específicas, pero que permiten resolver numerosas integrales que aparecen habitualmente. Presentaremos tres de estos métodos: el de sustitución directa, el de integración por partes y el de desarrollo en fracciones simples. Muchas veces estos métodos aparecen combinados. Por ejemplo, luego de aplicar integración por partes, la expresión se simplifica a otra donde debemos aplicar una sustitución. Por esto recomendamos que se aborden en orden, es decir, primero poder entender y aplicar el método de sustitución, luego de integración por partes y por último el de desarrollo en fracciones simples. En la descripción de este video encontrarán links directos a los momentos del video donde comenzaremos a explicar cada método para facilitar el estudio progresivo. Al finalizar este video haremos un comentario sobre cómo pueden integrarse estos métodos y cómo usar las tablas de integración que resultarán de gran ayuda. Comencemos entonces con el primer método, el método de sustitución directa. Recordemos la regla de la cadena para derivar composiciones entre funciones escalares. Sabemos que si componemos las funciones f y g y deseamos derivar esta función compuesta, debíamos multiplicar la derivada de cada función y aplicarla en su argumento, es decir, multiplicar la derivada de f aplicada en g por la derivada de g aplicada en x. Si aplicamos la integración indefinida a cada lado de la igualdad, esta se mantiene, y notemos que, en el primer miembro de esta igualdad, debemos hallar el conjunto de todas las primitivas de la derivada de una función. Lógicamente, esto es igual a la función en sí, más la constante de integración. Por otro lado, la integral indefinida del segundo miembro no podemos simplificarla. Un error común es ensayar una suerte de propiedad distributiva de la integración indefinida con respecto al producto, pero esta no vale. Reordenemos la expresión obtenida y analicemos el resultado. Noten que esta expresión asegura que, si debemos integrar una expresión de la forma mostrada, podemos simplemente hacerlo como la composición de las dos funciones implicadas, f y g. Focalicemos ahora en el integrando. Aquí se nota que contamos con un producto y aparece una función g y su derivada. Por tanto, si podemos encontrar un caso donde aparece una composición y un producto de esta composición por una función, de modo tal que esta función sea la derivada de la primera función que se aplica en la composición, podríamos resolver sencillamente la integral. Esto suena complejo, por lo tanto observémoslo con un ejemplo.
No es inmediato pensar una función cuya derivada sea la mostrada, ni podemos recurrir a propiedades algebraicas sencillas para su descomposición. Pero notemos algo. En la expresión aparece una función y su derivada, x cuadrado y 2x. Y más aún, la función, x cuadrado, es el argumento del coseno. Es decir, podemos pensarla como la primera función que se aplica en una composición con la función coseno. Esta expresión cumple exactamente la forma de arriba. En esta, g de x sería x cuadrado. Su derivada multiplicando sería 2x. Y f' se correspondería con la función coseno. Por ende, tenemos una forma sencilla de resolver esa integral. Sabemos que será igual a la composición entre f y g más una constante de integración. Conocemos la ley de g, x cuadrado, pero no conocemos las de f. Como sabemos que f' es la función coseno, ¿quién será f? Es simplemente pensar una primitiva para el coseno, que es una primitiva inmediata y es la función seno. Así, si f es el seno, la composición entre f y g es seno de x cuadrado. Verifiquen que si derivan el seno de x cuadrado más una constante cualquiera, obtendrán como resultado la función integrando. De acuerdo, este método nos ayudó a resolver la integral, pero no parece tan sencillo darse cuenta cuándo se respeta la estructura necesaria para poder aplicarlo. Esto lo resuelve el método de sustitución directa. Brinda una forma metódica para ensayar si la función integrando podría pensarse como la derivada de una composición. Veamos. Lo que debemos hacer es sustituir en el integrando a la expresión que nosotros consideremos que sea la función g, por otra variable, que en este caso la llamaremos u. Por tanto, u depende de x, y la derivada de u con respecto a x se corresponderá con la derivada de g. Expresando la derivada de u con notación de Leibniz y despejando el diferencial de u, vemos que este es igual a g' por el diferencial de x. Ahora procederemos a sustituir g de x por u y g' por el diferencial x por diferencial u. Noten que ahora transformamos nuestra compleja integral original en otra mucho más simple, en función de la variable u. Es decir, sustituimos totalmente a la variable x por una nueva variable u sobre la cual debemos integrar. Y para esto solo debemos hallar una primitiva para la función f'. Si podemos hacerlo, resolveremos la integral con f de u más c. Y podremos volver a la variable original x sustituyendo inversamente a u por g de x. Analicemos este método en el mismo ejemplo que antes resolvimos por inspección. Debemos escoger inicialmente qué expresión sustituiremos por la nueva variable. Esta expresión debería corresponder a g en la composición, es decir, aquella expresión que es la primera que se aplica y cuya derivada aparece multiplicando. En este caso, elegiremos a x cuadrado, ya que su derivada 2x aparece como un factor. El diferencial de u será igual a la derivada de esta expresión escogida, 2x, por el diferencial de x. Ahora, habiendo definido qué sustituiremos, procedemos a hacerlo. Noten que al hacerlo suceden dos cosas. La expresión que obtenemos solo depende de u. Es decir, no aparece la variable original x en ningún sitio. Y por otro lado, es una integral inmediata. Sabemos que la primitiva del coseno es el seno. Así podemos resolverla hallando seno de u más c. Ahora, nosotros estamos trabajando con la variable x. Por ende, podemos volver a ella sustituyendo inversamente u por x cuadrado. Este paso debemos realizarlo luego de resolver la integral, es decir, luego de hallar la primitiva. Si lo hacemos antes, volveremos a la expresión original
y el método será fútil. Algebraicamente, el método es sencillo de aplicar y se vuelve rutinario luego de hacerlo algunas veces. Sin embargo, el paso crítico es la correcta elección de la expresión a sustituir por la nueva variable. En la práctica, por simpleza, por lo general no se despeja el diferencial de la nueva variable como hicimos, sino el de la variable original. Y luego se procede a la sustitución y se considera que el método es válido siempre que la variable original quede totalmente sustituida por la nueva. Es decir, en este caso, por ejemplo, que la nueva integral quede en función de u y no aparezca x en ningún sitio. Cabe destacar que este método no siempre requiere que esté multiplicando la derivada de la función a la que sustituiremos por la nueva variable, sino una expresión con la estructura algebraica correcta. Veamos este ejemplo muy similar al anterior. Noten que ahora no se halla presente la derivada de x cuadrado, 2x, sino que se encuentra multiplicando solo x. Pero esta expresión posee la misma estructura algebraica que 2x, es decir, es básicamente x elevado a la 1 por un número real. Distinto sería si apareciese, por ejemplo, 2x al cubo, ya que aquí la estructura algebraica es distinta, ya no es un monomio de grado 1, sino uno de grado 3. El método de sustitución requiere que la expresión multiplicando tenga la misma estructura algebraica que la derivada de la función a sustituir, sin que importen los coeficientes reales que las multipliquen. Veamos si esto vale. Si sustituimos nuevamente u por x cuadrado y despejamos ahora dx, hallamos lo mostrado. Al sustituir x cuadrado por u y dx por diferencial u sobre 2x, vemos que las x se podrán cancelar. Y esto sucede porque este factor y la derivada de x cuadrado tienen la misma estructura algebraica. El coeficiente 2 sobrante no representa más que una constante que puede extraerse fuera de la integral como un medio. Y el resto del método continúa como antes. Se resuelve la integral sencilla y se vuelve a la variable original. Veamos ahora un ejemplo más complejo. Esta integral puede resolverse por sustitución. Analicemos la función integrando. Debemos hallar una expresión para sustituir, de modo que también esté presente multiplicando una expresión con la misma estructura algebraica que la derivada. Pausen el video ahora y propongan una posible expresión para sustituir por u. Una primera posibilidad sería sustituir u por x cuadrado, ya que su derivada es 2x y aparecen expresiones de forma constante por x. Probemos hacerlo. Vemos que no podemos cancelar las x que aparecen, por lo que esta sustitución no es adecuada. Otra posibilidad es sustituir por u a todo el denominador, ya que este es un polinomio de grado 2 y su derivada será en principio un polinomio de grado 1, como el que se encuentra en el numerador. Probemos. ¿Se pueden cancelar las x ahora? Aunque parece que no, noten que podemos extraer factor común y 2 por x menos 6 es lo mismo que 2 por x menos 3. Ahora podemos cancelar x menos 3 con x menos 3 y extraer el 1/2 sobrante fuera de la integral, pues está multiplicando. La integral se transformó entonces en una inmediata y podemos resolverla simplemente. La integral de 1 sobre u con respecto a u será igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Por último, volviendo a la variable original, llegamos a lo mostrado. También es posible que hayan propuesto sustituir a u por x cuadrado menos 6x. Veamos qué sucede en este caso. Es muy similar al anterior, solo que en el denominador ahora nos encontraremos con u más 7. La sustitución es adecuada.
Permite hallar otra expresión íntegramente en función de u sin ninguna x sobrante. Pero la integral que debemos resolver ahora, la integral de 1 sobre u más 7 con respecto a u, no es inmediata. Es decir, no conocemos directamente una primitiva. Podríamos recurrir a una segunda sustitución. Podríamos llamar p a u más 7 y el diferencial de p y el diferencial de u serán iguales. Sustituyendo, ahora sí encontramos una integral inmediata, la integral de 1 sobre p con respecto a p, y podemos resolverla, logaritmo natural del valor absoluto de p. Si reemplazamos a p por su expresión con respecto a u, hallamos lo siguiente, y luego a u por su expresión en función de x para volver a la variable original, y hallamos lo siguiente. Este resultado es idéntico al anterior, pero noten que la elección adecuada de u es fundamental para la aplicación del método de sustitución. Elegir inadecuadamente la expresión a sustituir por u puede impedir que se resuelva la integral, como en el primer caso, o permitir su resolución luego de un tedioso trabajo algebraico, como en el que acabamos de mostrar. La capacidad de elegir adecuadamente la expresión a sustituir se desarrolla con práctica y paciencia. Veamos rápidamente algunos casos más complejos. Observen esta integral. Puede resolverse por sustitución. Pausen el video ahora y propongan la expresión para sustituir por u. Muchas veces caemos en la tentación de sustituir expresiones complejas por u, con la esperanza de que esto simplifique mucho la expresión original para poder resolverla. Por ejemplo, aquí se puede plantear la sustitución del logaritmo natural de x al cuadrado por u. Pero las expresiones algebraicas complejas suelen tener derivadas complejas, y esto nos impedirá luego la cancelación de la variable original. Noten que la derivada de la expresión escogida es 2 por el logaritmo natural de x por 1 sobre x, y no contamos con una estructura algebraica similar para generar el diferencial de u. Si analizamos con cuidado la función integrando, vemos que en ella está presente un logaritmo natural y un denominador x, que puede pensarse como un producto por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural. Por esto, podemos proponer sustituir solo el logaritmo natural de x por m. No siempre debemos llamar u a la nueva variable. De este modo, la sustitución resulta adecuada. Podemos cancelar todas las x. La integral hallada se puede descomponer y resolver inmediatamente para m. Luego podemos volver a la variable original y el problema está resuelto. Por último, analicemos este ejemplo particular. Integral del coseno al cubo de x. Aunque no parezca, este caso también puede resolverse por sustitución. ¿Pero cómo? No aparece una expresión y su derivada, solo cosenos y más cosenos. En este caso, debemos primero pensar en una estrategia de descomposición. Podemos expresar al coseno al cubo de x como coseno al cuadrado de x por coseno de x. Nada raro. Ahora, por la identidad pitagórica, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Por ende, coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Reemplacemos esta expresión. Ahora sí es más claro dónde aplicar la sustitución, ya que aparecen en el integrando senos y cosenos, derivadas entre sí. Si sustituimos seno de x por b, vemos que la sustitución resulta adecuada. Y simplificamos la integral original a la de 1 menos b al cuadrado con respecto a b, que es inmediata. Al resolverla, hallamos b menos b cubo sobre 3 más c, y volviendo a la variable original, hallamos el resultado deseado. Resolvamos ahora esta integral.
¿Qué expresión podemos sustituir por u? Si sustituimos x, nunca podremos cancelar e a la x. Idem al revés. Entonces, esta integral no puede resolverse por el método de sustitución, por lo que deberemos probar si otro es útil. Presentaremos ahora el segundo método de integración que estudiaremos, el método de integración por partes. Recordemos que si debíamos derivar el producto entre dos funciones f y g, debíamos hallar la derivada de f por g más f por la derivada de g. Apliquemos ahora integrales indefinidas en ambos miembros de la igualdad. En el primero, debemos resolver la integral indefinida de la derivada del producto entre f y g, lo que será igual, lógicamente, a f por g más la constante de integración. Las dos integrales del segundo miembro no podemos resolverlas o simplificarlas. Procedamos ahora a reacomodar la igualdad, despejando una de las integrales del segundo miembro. Y como en el segundo miembro aparece una integral indefinida, es innecesario escribir la constante de integración, ya que ésta surgirá a partir de la resolución de esta integral. Analicemos en qué puede ayudarnos la expresión hallada. Nos asegura que, si deseamos hallar primitivas de un producto de dos funciones, de las cuales podemos considerar a una como una función f y a la otra como la derivada de una función g, estas primitivas tendrán la forma de f por g menos la integral indefinida del producto de dos funciones, f' y g. En este punto parece ser un resultado más complicado que el original. El resultado de una única integral indefinida será igual a la suma de dos términos, donde uno de ellos sigue siendo una integral indefinida. Pero el punto crucial es, la función integrando de esta segunda integral que hallamos, ¿podría ser más sencilla que la de la primera? Si es así, quizás podríamos resolverla. Este es el fundamento del método de integración por partes, que suele expresarse llamando u y b a las funciones en vez de f y g. Se aplica sobre integrales cuyo integrando puede pensarse como un producto de dos funciones e intenta transformar esta integral en otra donde el integrando también sea un producto de funciones, pero más simple para resolver. Analicémoslo con un ejemplo. Intentemos resolver la integral mostrada que no pudimos resolver mediante sustitución directa. Aquí aparece un producto entre dos funciones, lo que transforma en conveniente intentar aplicar integración por partes. Pero ¿cuál de los factores será u y cuál será b'? Probemos. Llamemos u a x y b' a e a la x. Noten que para aplicar el método deberemos hallar u' y b, es decir, la derivada de x, 1, y una primitiva para e a la x, e a la x. Apliquemos ahora la fórmula que dedujimos. En primer lugar debemos multiplicar u por b, ambas sin derivar, x por e a la x. Luego debemos restar la integral de la derivada de u por b, es decir, de 1 por e a la x. Noten que esta integral es más sencilla que la original. De hecho, es inmediata. Es la integral de e a la x con respecto a x, es decir, e a la x más e. De este modo, pudimos resolver una integral indefinida compleja transformándola en otra más simple. Ahora, ¿podríamos haber elegido u y b de manera inversa? O sea, ¿vale de la misma manera que tomemos a e a la x como u y a x como la derivada de b? Veamos, u' ahora sería e a la x, mientras que b sería x al cuadrado sobre 2. Si aplicamos el método en estudio, noten que la integral generada es más compleja ahora que la inicial. Su integrando sigue siendo el producto entre e a la x y un polinomio, pero ahora este es de un grado mayor que el original.
Por ende, seleccionar inversamente a u y b' no fue conveniente. De este modo vemos que, al igual que lo que sucedía con el método de sustitución, el punto clave en el método de integración por partes es la elección adecuada de u y b'. Afortunadamente se ha propuesto un orden de preferencia para esto, que simplifica la decisión en la gran mayoría de los casos. Se conoce como el método ALPES, sigla que se corresponde con las iniciales de arcos, arco coseno, seno, arco tangente, logaritmos, polinomios, exponenciales y seno y coseno. Esto indica el orden de prioridad para elección de la función u, en orden decreciente. Por ejemplo, en nuestro caso, los factores involucrados eran x, un polinomio, y e a la x, una función exponencial. Y según Alpes, la prioridad para elegir u debería ser el polinomio, tal como mostramos. Claro está que esta regla no vale siempre, ya que en ocasiones la elección debe ser la inversa o que las dos posibilidades conducen a una resolución posible. Resolvamos ahora esta integral. Siguiendo la regla de Alpes, u debería corresponder al polinomio x cuadrado y la derivada de b a e a la x. Así, la derivada de u es 2x y b es e a la x. Aplicando el método de integración por partes, hallamos lo siguiente. ¿Pero qué pasó aquí? La nueva integral no es inmediata. Analicemos el caso. Esta nueva integral no es inmediata, pero es menos compleja que la original, ya que el grado del polinomio disminuyó en una unidad. En ocasiones, como esta, será necesario volver a aplicar la integración por partes para hallar el resultado final. De hecho, la integral hallada es la misma que resolvimos anteriormente. Ya conocemos su resultado. Resolvamos ahora la siguiente integral. ¿Cuáles son las primitivas del logaritmo natural? Dicho de otra manera, ¿qué función derivada da como resultado al logaritmo natural? Podríamos responder rápidamente que 1 sobre x, pero esto no es así, es un error común, de hecho. La relación es la inversa, una primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural, pero no al revés. Concretamente, no conocemos hasta ahora primitivas del logaritmo natural, y para hacerlo deberemos aplicar integración por partes. ¿Pero cómo? ¿Este resultado no se aplica para integrales de productos? O sea, si tomamos al logaritmo como u, por ejemplo, ¿no existiría b'? Sí, claro que existe. Si consideramos que el logaritmo natural de x es lo mismo que el logaritmo natural por 1, ese factor 1, el elemento neutro del producto, no es más que un polinomio de grado 0. Según la regla Alpes, el logaritmo tendría prioridad para ser elegido como u. Por ende, podemos decir que la derivada de b será 1, u' será 1 sobre x y b será x. Si aplicamos el método en estudio, obtenemos lo siguiente, donde vemos que la nueva integral generada no es más que la integral de 1, ya que las x se cancelan. Y su resolución es inmediata. Algo similar ocurre con la integral del arco tangente. Podemos resolverla mediante integración por partes, pensándola como 1 por arco tangente. Por la regla Alpes, asignamos u como arco tangente de x y la derivada de b como 1. Así, la derivada de u será 1 sobre x cuadrado más 1 y b será x. Aplicando el método, obtenemos lo que se muestra. La nueva integral generada es claramente distinta a la original, apareciendo ahora un producto entre x y una expresión racional. ¿Podemos resolverla? Sí. Notemos que en el denominador de esta expresión aparece un polinomio de grado 2, cuya derivada es 2x, de la misma estructura algebraica que el factor sobrante, x. Así, podríamos ensayar una sustitución de x cuadrado más 1 por p. Si hacemos esto, vemos que la sustitución es adecuada.
y la integral se transforma en inmediata para p. Ahora podemos resolverla y volver a la variable original. Es usual leer reglas mnemotécnicas donde se asegura que el método de integración por partes se utiliza para resolver integrales de productos. Esto suele generar confusión. En primer lugar, porque como acabamos de ver, también puede aplicarse para resolver integrales de expresiones que no son productos evidentes. Y de hecho, es el método de preferencia para resolver integrales de logaritmos o funciones trigonométricas inversas. En segundo lugar, hemos resuelto integrales de productos entre funciones por otros métodos, como descomposición o sustitución. Observemos este caso un poco más complejo. Hemos resuelto uno similar por sustitución, recurriendo a la identidad pitagórica. En este caso no podemos recurrir directamente a ese recurso, ya que no podremos hallar simultáneamente una función y su derivada para sustituir. Pruébenlo. Este caso puede resolverse mediante integración por partes. Si pensamos a coseno cuadrado de x como coseno de x por coseno de x, podemos tomar como u y como la derivada de b a coseno. Así, la derivada de u será menos seno, mientras que b será seno de x. Si aplicamos el método, hallamos lo siguiente. Y la segunda integral no es más que la de seno al cuadrado de x. La integral hallada es de la misma complejidad que la inicial, la de una función trigonométrica al cuadrado. ¿Vale la pena seguir aplicando partes? Probemos. Si tomamos u como seno de x y la derivada de b como seno de x, la integral se transforma en la del coseno cuadrado de x. Gran novedad, es decir, aplicar dos veces consecutivas el método de integración por partes en este caso no nos es útil. Entonces, en este caso podemos recurrir nuevamente a la identidad pitagórica y expresar al seno cuadrado hallado como 1 menos coseno al cuadrado de x. La integral de 1 será x y la de x coseno al cuadrado aparece nuevamente, pero en este caso está restando. Analicemos lo que obtuvimos hasta ahora. La integral de coseno al cuadrado de x es igual a coseno de x por seno de x más x menos sí misma. Si sumamos esta integral en ambos miembros, o lo que es equivalente, pasamos sumando esta integral, vemos que 2 veces la integral del coseno al cuadrado es igual al coseno de x por seno de x más x. Por ende, para resolver la integral, no quedaría más que dividir la expresión por 2 y adicionar la constante de integración. Presentemos ahora el último método que estudiaremos, el desarrollo en fracciones simples. Este método se utiliza para poder resolver integrales de expresiones racionales. Se basa en una propiedad de estas que permite expresarlas de forma más simple. Veamos esto. Focalicémonos ahora en cómo desarrollar sencillamente una expresión racional en la suma de expresiones más simples. Este método valdrá para expresiones racionales, es decir, expresiones de la forma P sobre Q, donde P y Q son polinomios. Sin embargo, no puede aplicarse en cualquier caso, sino solo en casos en donde el grado del polinomio numerador, P, sea menor que el grado del polinomio denominador, Q. Si esto no se cumple, se puede simplificar la expresión mediante cociente de polinomios para llevarlo al caso donde vale. Pero no trabajaremos con estos casos en Matemática 2. En primer lugar, debemos factorizar el polinomio denominador, Q. Cuando hacemos esto, pueden darse 3 casos. El primero es que, si Q es de grado n, posea n raíces reales y distintas, es decir, todas con multiplicidad 1.
y podamos expresarlo factorizadamente como el coeficiente principal por n factores de forma x menos raíz. Si esto es así, podemos asegurar que la expresión racional puede expresarse sencillamente como la suma de n fracciones simples. Cada una tiene a una constante real en el numerador y a cada expresión x menos raíz en el denominador. El segundo caso con el que podemos encontrarnos es aquel en que las n raíces son reales, pero algunas sean múltiples, es decir, se repitan más de una vez. Así, la factorización de q es muy similar, solo que los términos x menos raíz correspondientes a estas aparecen multiplicados m veces, o sea, elevados a la m. En estos casos, la expresión racional puede desarrollarse en fracciones simples también. Se deberá proponer tantas fracciones como grado del polinomio de la misma forma que antes, solo que en el caso de las raíces múltiples el denominador corresponderá a la forma x menos raíz elevado a un número natural desde m hasta 1. Por último, puede suceder que al factorizar q aparezcan raíces complejas. No trabajaremos con estos casos en Matemática 2. Analicemos ejemplos característicos. Comencemos con el primer caso. Hallemos la integral de la expresión racional mostrada. Para esto, desarrollaremos esta expresión en fracciones más simples. Como el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador, podemos aplicar el método antes descrito. Nos focalizaremos en q, el polinomio denominador, y procederemos a factorizarlo. Como es de grado 3, esperamos 3 raíces. Debemos comprobar que en este caso sean 3 reales y distintas. Veamos, en primer lugar podemos sacar factor común x, obteniendo como factor un polinomio de grado 2. El mismo puede factorizarse hallando sus raíces mediante la fórmula resolvente. Las mismas son 1 y 3, por lo que la factorización de q será x por x menos 1 por x menos 3. El método en estudio asegura que la expresión racional podrá escribirse como la suma de 3 fracciones simples, cada una de ellas con una constante en el numerador, a las que llamaremos a, b y c mayúscula, y en el denominador uno de los factores de la factorización, o sea, x, x menos 1 y x menos 3. Perfecto. El método ya fue aplicado. Lo que nos queda ahora es simplemente saber cuánto deben valer a, b y c. ¿Cómo hacemos esto? Un método directo es sumar las fracciones simples obtenidas. Para esto debemos hallar un denominador común a las 3. El más sencillo es el que se forma por el producto entre los 3 denominadores, como se muestra. Luego, el numerador podemos hallarlo como en una suma de fracciones reales. Dividimos el denominador común por cada uno de los denominadores sencillos y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Por ejemplo, para la primera fracción hacemos x por x menos 1 por x menos 3 dividido x y el resultado lo multiplicamos por a. Repetimos lo mismo para el segundo y el tercer caso. Comparemos el primer y último miembro de la igualdad que acabamos de hallar. Ambas expresiones tienen el mismo denominador, es nuestro polinomio q, ya sea factorizado o no. Si ambas fracciones son iguales y el denominador es igual, necesariamente el numerador debe ser igual también. Igualemos los numeradores. 3 menos 7x es igual a la expresión mostrada. Esta expresión vale para todo x. Lo que nos queda ahora es dar valores convenientes a x y despejar las constantes.
Los valores más sencillos que podemos tomar son las raíces del polinomio q. Observemos. La primera raíz que hallamos fue 0. Si hacemos que x valga 0, el primer miembro de la igualdad vale 3 menos 7 por 0, 3, mientras que en el segundo miembro los dos términos que contienen al factor x, el factor fucsia, se anulan. Y solo queda el primer término, a por 0 menos 1 por 0 menos 3. De esta pequeña ecuación podemos despejar a, que en este caso vale 1. Luego podemos hacer lo mismo con la segunda raíz que hallamos, x igual a 1. El primer miembro valdrá ahora 3 menos 7 por 1, menos 4, mientras que en el segundo miembro se anulan los dos miembros con el factor naranja. Despejando, b vale 2. Si repetimos lo mismo con la tercera raíz, 3, podemos hallar c, que vale menos 3. Ahora ya sabemos cuáles son las fracciones simples correspondientes a nuestra expresión racional. Y podemos expresar nuestra integral con esta expresión. Luego, solo deberemos resolver las tres integrales sencillas que quedan planteadas, que pueden hallarse luego de sustituciones simples. En resumen, el desarrollo en fracciones simples permite escribir una expresión racional compleja como una suma de fracciones más sencillas, que pueden integrarse fácilmente. Hallar la estructura de estas fracciones es relativamente sencillo, mientras que lo que lleva mayor trabajo algebraico es determinar el valor concreto de las constantes involucradas. Veamos ahora un ejemplo para el segundo caso, es decir, aquel donde al menos una raíz es múltiple. Resolvamos la integral mostrada. Para esto, escribiremos la expresión algebraica como una suma de fracciones simples. Verifiquemos que el grado del numerador, 1, es menor que el del denominador, 3, por lo que procedemos a factorizar el denominador, lo que simplemente podemos hacerlo mediante un factor común x². Así, este polinomio q cuenta con 3 raíces reales. Una de ellas es menos 2, simple, y la otra es 0, que es una raíz doble, porque aparece dos veces. Si aplicamos el método, sabemos que podemos expresar esta fracción como la suma de 3 fracciones simples, ya que el grado de denominador es 3. Una de ellas se corresponderá a una constante sobre x más 2, tal como pasaba en el caso anterior. Lo distinto sucede para la raíz doble. Debemos proponer tantas fracciones como la multiplicidad de esta raíz, o sea, en este caso, 2. Una de ellas mostrará en el denominador a x², el factor correspondiente a la raíz con su multiplicidad. Y las restantes disminuirán su exponente de 1 en 1 hasta llegar a 1. En este caso, el primero tendrá como denominador x² y el segundo x a la 1. Y listo. Supongamos un caso más complejo. Supongamos que la multiplicidad de la raíz fuera 5. Entonces deberemos proponer 5 fracciones. Una con un denominador x menos raíz a la quinta, otra con x menos raíz a la cuarta, otra con x menos raíz al cubo y así sucesivamente hasta llegar a x menos raíz a la 1. Listo, ya aplicamos el método. Ahora solo nos queda saber cuánto valen las constantes a, b y c, del mismo modo que antes. Primeramente hallamos un denominador común. Noten que en este caso no hace falta multiplicar los 3 denominadores de las fracciones simples, ya que el factor x está considerado dentro de x². Y luego repetimos el procedimiento anterior. Dividimos el denominador común por cada uno de los denominadores de las fracciones simples y multiplicamos por su numerador. Como los denominadores son iguales y las fracciones también,
sus numeradores deben serlo. Y por último, asignamos valores convenientes a x para despejar las constantes. En este caso, solo contamos con dos valores distintos para las raíces, 0 y menos 2. Esto nos permite hallar las constantes a y c. Pero, ¿cómo hallamos b si ya no contamos con ninguna otra raíz? Para este caso podemos usar un valor cualquiera para x, por ejemplo, x igual a 1. Obviamente no podremos usar ni 0 ni menos 2. Y reemplazamos los valores obtenidos previamente para a y c. La única incógnita ahora será b, y podemos despejarla. Luego, ya conocemos las tres fracciones simples relacionadas y podemos resolver nuestra integral. Noten que para la tercera de estas integrales sencillas debemos plantear una sustitución simple. Y también noten que un error común en estos casos se da en la primera integral inmediata que quedó expresada. Muchas veces, por similitud con la segunda, se plantea que el resultado de esta integral es igual al logaritmo natural de x cuadrado. Esto no es así. La primitiva de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x. Como ya dijimos, no trabajaremos en Matemática 2 con el caso general para aquellas expresiones racionales con denominadores con raíces no reales. Sin embargo, cabe destacar que algunos de estos casos sí sabemos resolverlos ya. Veamos estos dos ejemplos. En el primero, vemos que el denominador es un polinomio de grado 2 sin raíces reales. Sin embargo, esta es una integral inmediata. Si extraemos el 4 fuera de la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es arcotangente de x. En el segundo caso, el denominador es del mismo estilo que en el caso anterior, pero ahora el numerador es x. Y estos casos pueden resolverse con una sustitución. Si llamamos u al denominador, la integral es resoluble sencillamente. En las secciones anteriores vimos distintas formas de llegar a una expresión algebraica sencilla para las primitivas de funciones. Veamos ahora cómo encarar la resolución de una integral indefinida si no sabemos de antemano qué método debemos usar. Por ejemplo, resolvamos la integral mostrada. Pausen el video ahora y piensen qué método usarían para resolverla. Un orden sugerido para el análisis de la función integrando de modo de no perder tiempo ni esfuerzos en vano es el que se muestra. Siempre, en primer lugar, debemos pensar si la expresión mostrada es una integral inmediata o no. Claramente no lo es. Entonces, nos preguntamos si podemos aplicar un método de descomposición, es decir, si podemos hacer uso de alguna propiedad algebraica sencilla para expresar la función integrando de una forma simple para integrar. Por ejemplo, en este caso, contamos con el cuadrado de un binomio que podemos resolver. El trinomio que hallemos estará multiplicado por raíz de x, donde podemos aplicar la propiedad distributiva. Y cada término podríamos intentar expresarlo como una potencia de x. Suena interesante. Hagámoslo. Ahora, noten que cada uno de los sumandos permite expresar una simple integral que puede resolverse usando la regla de la potencia. Veamos este otro caso. Pausen el video nuevamente e intenten analizarlo de manera inicial. No es una primitiva inmediata. Podríamos intentar descomponer el coseno cubo como hemos hecho, pero si lo hacen verán que en ningún momento la situación se simplifica. Luego, pensemos si esto cabe dentro de un caso a desarrollar en fracciones simples. No responde a un cociente de polinomios. ¿Podremos resolverlo por sustitución?
¿Existe en la expresión una función y su derivada? Sí, hay senos y cosenos. Podríamos intentar sustituir el coseno de modo que el seno en el numerador se cancele cuando hallemos el diferencial de u. Probemos. La sustitución es adecuada. Desaparecen todas las x. Pero, ¿podemos resolver la nueva integral en función de u? Sí, podemos pensarla como una potencia de u y aplicar la regla de la potencia. Luego, volviendo a la variable original, hallamos el resultado esperado. ¿Qué pasa ahora con este caso? Podemos descartar rápidamente las primeras tres opciones. Ahora, deberíamos pensar si vale una sustitución. Si sustituimos el argumento del logaritmo, vemos que esto resulta adecuado. La variable original t se encuentra completamente sustituida por la nueva variable x. Pero ahora debemos resolver la integral de un logaritmo natural. Y eso sabemos cómo hacerlo, por partes. Por tanto, planteemos esta integral por partes, lo cual nos permite resolver el caso, y luego simplemente deberemos volver a la variable original. Analicemos este caso ahora. No es una primitiva inmediata, no podemos simplificarla por descomposición, la raíz cuadrada en el denominador evita que podamos pensarlo por fracciones simples, tampoco es sencillo pensar en una sustitución adecuada, y, por otro lado, tampoco parece corresponder a un caso en que la integración por partes nos sea útil. Entonces, esto claramente puede suceder. Los métodos presentados no son exhaustivos, es decir, no permiten hallar cualquier primitiva que se nos ocurra. Existen casos que no podremos resolver sencillamente por ninguna de las formas conocidas. En esos casos podemos recurrir a tablas de integración, como la que le facilitaremos. Estas tablas listan numerosas integrales indefinidas con estructuras algebraicas comunes. Es importante poder reconocer correctamente qué estructura algebraica es la que posee nuestra integral de interés para poder encontrar la respuesta adecuada en la tabla. Por ejemplo, el caso presentado responde a la integral de tipo 33. Observen que la estructura algebraica del integrando es la correcta. Luego, vemos que para nuestro caso, la a genérica presentada en la tabla vale 5. Y esto es fundamental a la hora de dar el resultado. La tabla nos asegura que una primitiva para esa función es de la forma arcoseno, o función inversa del seno, de x sobre a. Por lo tanto, para nuestro caso, será igual a arcoseno de x sobre 5 más c. Perfecto. Finalmente, con todo lo visto, resolvamos la integral definida mostrada. Para esto debemos hallar una primitiva para la función integrando y luego aplicar párrobo. Pausen el video ahora y piensen qué método usarían. Ninguno de los métodos vistos es útil para esta integral. No es inmediata, no podemos descomponerla, no admite bajo ningún punto de vista un desarrollo en fracciones simples, las sustituciones no son adecuadas, no se puede integrar por partes. Recurramos entonces a una tabla de integrales. La estructura algebraica adecuada es la 67. ¿Pero qué es eso? ¿ERF? ¿Aparecen números complejos? ¿Eso significa que la integral presentada no existe? Sí, existe. Es una composición entre dos funciones continuas, por lo tanto, ese integrando es continuo y es integrable. En estos casos, deberemos recurrir a métodos numéricos. Analizaremos brevemente esto en un video apéndice.